Hola, buenos días. Nos encontramos en una emisión más de Naturalmente Universitario desde casa. Yo soy Recibita y quiero darles la bienvenida y agradecerles que semanalmente están con nosotros en cada una de las emisiones de este programa y, bueno, al pendiente de todo el material que se está generando en redes. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de aprender para y en el conflicto. Buenos días, Marijón. Hola, buenos días, Rosy. Yo soy Marijo Muñoz. Como bien dice Rosy, bueno, pues esperamos que se queden en esta transmisión completa. Vamos a estar hablando, como bien comentó Rosy, sobre aprender para y en el conflicto. Si tienes dudas, algún comentario, puedes hacerlo en los comentarios de aquí abajo y nosotros vamos a ir dando respuesta. Y bueno, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Centro Centinela Sendiu, y también en Twitter, @Sendiu, y en Instagram, Sendiu_V. Así es, y bueno, como parte del tema que vamos a platicar el día de hoy, recordarán que cada semana tenemos una frase y la frase del día dice: el equilibrio no necesita evitar conflicto, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Comienzo por mí. Así es, y bueno, como cada semana les compartimos las efemérides y según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana se conmemoró el 20 de julio el Día Mundial del Ajedrez. Así es, y bueno, ahora sí que entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, que es aprender para y en el conflicto, actualmente nos encontramos en una nueva realidad que nos afecta de diferente manera a todas y todos. Nos estamos enfrentando a nuevos retos y dificultades, lo que puede producir diferentes malestares emocionales con nosotros mismos o con los demás. Si actualmente estás conviviendo más con familiares o personas más de lo normal, tanto que puedes identificar cierta molestia, entonces quizá esta información pueda ayudarte a saber qué es lo que está sucediendo y pueda brindarte ideas de cómo lidiar con esa convivencia lo mejor posible. Y para platicar a detalle sobre este tema, tenemos como invitada a la psicóloga Saraí Estefanía Dorante Santisbón, quien forma parte del equipo de psicólogas del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios. Buenos días, Saraí. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con Hola. nosotros. Hola, hola a todas y todos. Buenos Aquí días. estamos. Así es, Bienvenida, Saraí. muchísimas Gracias por gracias. Sí, acompañarnos. Así es, y bueno, por darse un espacio, porque bueno, como ustedes sabrán, a pesar de que nos encontramos en contingencia, estamos laborando todo el equipo del CENDIO y bueno, prácticamente toda la Universidad Veracruzana desde casa y bueno, se siguen otorgando todos los servicios, así que bueno, también las psicólogas ahorita tienen un poquito de más demanda en cuanto a las actividades, así que bueno, agradecemos también esta parte de apoyo por parte de Saraí para poder platicar sobre este tema que bueno, al inicio platicábamos un poquito, ¿no? Es bien difícil en este momento tratar de estar pues de las mejores condiciones pues por este tipo de situaciones y bueno, por la convivencia constante. Saraí, quisiéramos platicar, bueno, ¿qué se entiende por el concepto de conflicto? bueno, en general cuando se habla del conflicto, lo primero que se te viene a la mente es cosas negativas. Por ejemplo, peleas, gritos, problemas, y son pensamientos como muy negativos que quizás hacen que en la medida de lo posible evitemos el conflicto, ¿no? O sea, tratamos de que no aparezca, que no esté, de erradicar el conflicto, pero hay que comprender que el conflicto siempre va a estar ahí, o sea, siempre se va a manifestar. Entonces, creo que el reto es ver al conflicto de diferente forma, no de la misma forma en la que lo hemos estado viendo o viviendo desde nuestra experiencia, ¿no? Aquí la propuesta es verlo desde otro punto de vista, ¿no? También en el cual nos demos chance de considerar que el conflicto también nos trae cosas positivas, que hay también factores positivos dentro del conflicto. Yo creo que eso es Es como bien una, difícil, ¿no? Aprender a verle el lado bueno a estas situaciones, porque tan solo cuando te hablan del término de revolución, tú lo visualizas como algo negativo. Entonces, sí, es como cuando el término de conflicto lo enlazamos con alguna parte negativa, con un enojo, con algo diferente, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí hay que tener en cuenta que en ocasiones podemos como huir ante el conflicto. Es decir, puede ser un conflicto en el trabajo, con la familia, con el novio, la novia, con los amigos y hasta con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Nosotras mismas. Entonces,
¿Por qué huimos del conflicto? Pues hay muchos factores, ¿no? Factores. Puede ser que usualmente pensamos que va a haber como un tipo de violencia, agresión, ¿no? Y les mencionaba como gritos, ¿no? Insultos, y eso como que no nos agrada y pues intentamos en la medida de lo posible no tocar. Evadir, claro. ¿No? La otra es que requiere mucho tiempo y energía solucionar un conflicto que nos hace sentirnos como de, oh, mejor ahí lo dejo y no lo toco, no lo veo, no lo hablo. ¿No? Sí. Si no está, no existe, ¿no? Si no lo veo, exacto, no existe. Si no lo veo, no existe. Pero, bueno, no es así. Así no funciona con el conflicto, desgraciadamente, ¿no? Y también la otra es que a veces no nos sentimos como con las herramientas suficientes para poder solucionar el conflicto de una manera, pues, relativamente buena. Entonces, esos son ciertos como factores que nos hacen como huir del conflicto y no poder abordarlo, y enfrentarlo, ¿no? Entonces, claro, además, bueno, o sea, el conflicto va a estar, lo que hay que aprender más bien es enfrentarlo, ¿no? O sea, pues si ya está, tendremos que enfrentarlo. Y ahora que estamos en el confinamiento, que sí, bueno, por ejemplo, yo he visto muchos memes de que casi que por parpadear ya estás así de que, ¿por qué parpadeas tan fuerte? ¿No? O sea, que cualquier cosita pues se potencializa, ¿no? ¿Nos puedes hablar, Saraí, qué puedo hacer para resolver los conflictos? O sea, si ya están, ¿cómo los vamos a enfrentar, a resolver? Ok, bien. Creo que primero es ver, o sea, darse la oportunidad de que posiblemente el conflicto te traiga algo bueno, ¿no? Descubrir que es una oportunidad de aprender, de construir algo nuevo, ¿no? Y de respetar nuestros derechos como los derechos del otro o los deseos del otro, ¿no? Y de una forma no violenta, ¿no? También hay que aprender a analizar el conflicto porque no es sencillo, tiene su chiste, digamos, ¿no? Tiene procesos como muy complicados y complejos, no son sencillos, aunque sea la pelea por la televisión o por el control remoto, no es sencillo. Tiene aunque pareciese muy cotidiano, tiene, por ejemplo, la pelea de quién lava los trastes en casa, ¿no? Aunque sea los trastes, que puede ser como algo muy insignificante, puede generar un conflicto, ¿no? Hasta algo que puede llegar a ser como un poco más complejo, ¿no? Como por ejemplo un acuerdo en una relación de novios o novias, ¿no? Hasta una relación de trabajo también puede llegar a suceder, ¿no? Y también es que al pensar y reanalizar el conflicto y darnos chance de verlo desde otro punto de vista, también podemos encontrar soluciones que sean innovadoras, ¿no? Y eso también puede generar que la relación con esa persona con la que está el conflicto pueda mejorar. Es decir, no solamente es como hay un conflicto, ya la relación ya se está viniendo abajo, ya no hay solución. No, si se puede solucionar de la mejor manera posible, lo más seguro es que esa relación se haga más estrecha, ¿no? Y haya más confianza. Bueno, me imagino que también hay fases, ¿no? O sea, hay como también de conflictos pequeños, o sea, de nada más un cruce de palabras, digamos, allá cuando se va haciendo como más grande. También yo creo que mucho tiene que ver cuando te quedas guardadas las cosas. ¿Esto tiene que ver con las fases? Sí, lo que sucede es que generalmente vemos al conflicto como cuando ya empezó el grito, ¿no? O sea, cuando ya empezó la pelea verbal, pensamos que ahí se está generando el conflicto, ¿no? Que ese es el conflicto. Y realmente el conflicto empezó desde hace ratísimo, ¿no? Desde hace meses o semanas o días. Uh-huh. Entonces hay que ver al conflicto no como un hecho específico, sino como todo un proceso. Y tiene fases. Una fase es que tiene origen en las necesidades de las personas. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de ver
los trastes limpios, porque comparto espacio con mi mamá, mi papá, no sé, mis hermanos, ¿no? O el novio o la novia. Entonces, ese espacio, pues mi necesidad es que esté limpio, ¿no? Y puede ser que la persona con la que comparto el espacio considere que su necesidad es primero, no sé, descansar antes de lavar los trastes, ¿no? Entonces, ahí empieza el conflicto. Si mi necesidad choca con la necesidad del otro, ¿no? Esa es la primera fase. Tiene origen ahí en las necesidades de las personas. La segunda es cuando ya estas necesidades van chocando, ¿no? O sea, ya, oye, ya te había dicho que hace rato, hace como media hora que te dije que lavaras los trastes porque más a rato ya vamos a cenar y no están limpios. Y ahí va, ¿no? Se empieza a hacer la bola de nieve. Y la otra persona hace como un gesto así como de, ay, ahorita, ¿no? Y eso no ayuda, al contrario, ¿no? Te puedes sentir de, ay, pues ya van 2 veces que te lo digo y la otra persona empieza a decir, bueno, ya te escuché, ¿no? No es necesario que me lo vuelvas a decir, ya lo sé, ya ahí empieza, ¿no? Entonces, ahí lo que puede suceder es que a ese ya conflicto que va creciendo, se le empieza a añadir como factores de mal comunicación, malentendidos, ¿no? La forma en la que se dicen las cosas, y ahí se va acumulando. Y la tercera fase ya es la crisis, ¿no? Ahí es cuando todo estalla y eso suele haber como una manifestación violenta. No todos. En el conflicto generalmente puede haber manifestación violenta o no, ¿no? Y ahí es cuando suele el ya, o sea, ya estuvo bueno, empiezan quizás uno que otro volumen de voz alto, ¿no? Y demás. Esas son 3 fases. Primero, cuando surge nuestra necesidad, la segunda, cuando esa necesidad choca con la necesidad del otro, y la tercera es cuando ya explota. Y generalmente la tercera fase, como es más clara, ¿no? O se puede apreciar más, pensamos que ese es el conflicto, ya la pelea, y no, la pelea fueron los trastes, ¿no? O sí, sea, aparentemente una tontería o algo muy simple, pequeño, ¿no? O sea, ¿no? Muy simple. Exacto, entonces como el conflicto es un proceso, ¿no? Que tiene un fin, generalmente cuando inicia, continúa. Es decir, si tú enfrentas el conflicto de cierta forma, pensando que solito se va a solucionar, eso es mentira. No se soluciona solito. Solito va a avanzar. Y generalmente cuando llega ya la tercera fase, ya ahí es como muy complicado como detenerse a pensar. Lo ideal es que tengamos claro estas primeras 3 fases y pensar si tú ya estás viviendo la primera fase o la segunda fase, ahí cortarlo, o sea, ahí detenerse y pensar, bueno, algo está pasando, ¿no? No tiene que llegar a la pelea o a la discusión. Violencia, ¿no? Exacto. Sí, ahí tiene mucho que ver la forma en la que, bueno, la manera en la que utilicemos las palabras, ¿no? De una manera adecuada, porque a veces en este desgaste de la relación, por la situación en la que nos encontramos, pues con tantito y dices casi como, ahora sí que diríamos, no filtras y la palabra sale como te están haciendo, como te estás sintiendo. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver en la forma en la que hablemos, en la que expresemos y sobre todo que siempre tratemos, previo a toda esta situación, para no llegar obviamente, a que siempre exista esta comunicación en decir, en atreverse a decir las cosas que no te están pareciendo, para no llegar precisamente ni al asunto de las necesidades de las personas y que luego choquen y que luego pues truenen, ¿no? Sí, exacto. Lo que suele suceder es que nos enganchamos quizás mucho con la emoción, es decir, no soportamos ver los trastes sucios, ¿no? Es un ejemplo, no lo soportamos, pero se acumula ese enojo, ¿no? O esa molestia con la molestia de que le estás diciendo a la otra persona, oye, quizás es prudente que esos platos empiecen a estar limpios, ¿no? Entonces se va enganchando la emoción y la emoción y la emoción y es ahí cuando explotamos, ¿no? Lo ideal es que
reconozcas que te está molestando, ¿no? Y hablarlo, como dice Rosy. Y hablarlo sí con la otra persona, ¿no? Pero también que lo tengas tú bien claro, qué te está molestando, cuál es tu necesidad, porque a veces cuando ya empezamos a engancharnos como en la dinámica del conflicto como tal, a veces hasta nos olvidamos por qué inició la pelea. Y de repente si tú le preguntas a la persona, bueno, ¿y qué fue lo que lo inició? No se acuerdan, ¿no? O no lo registran, porque registran como más la emoción y el sentimiento y se van directo a la crisis, casi, ¿no? Entonces, sí, por eso les comentaba que el conflicto puede ser muy complejo, ¿no? Y que hay que comprenderlo y darse chance de decir, bueno, hay formas de solucionar el conflicto de otra forma, ¿no? Una de esas formas es como identificar qué fase está el conflicto, porque es un proceso, y también dejar de verlo como algo negativo, que era lo que inicialmente comentaba. Cuando nosotros hablamos de conflicto, generalmente decimos hay que prevenir los conflictos. Y la propuesta es no prevenirlos porque los conflictos van a estar, sino verlos de otra forma. Y hay un autor que propone la palabra prevención. Porque prevenir parece que es como no lidiar con el conflicto. Y si seguimos en esa dinámica o en esa postura, generalmente lo que hacemos es que el conflicto solito llega a crisis, ¿no? Y no lo podamos como intervenir a tiempo. Entonces, la prevención es como detenernos, explicar de una forma adecuada el conflicto, ¿no? Conocer el origen de las causas para poder eliminarlas y promover un ambiente como adecuado para que las relaciones sean más colaborativas, ¿no? Y cooperativas. Entonces, bajo este término, se propone que debe de haber un ambiente de aprecio y de confianza, favorecer la comunicación, que era lo que comentaba Rosy, ¿no? Decir las cosas, ¿no? Pero también decirlas de buena manera. Sí. Exacto, Ahora ¿no? sí que filtrar, el seleccionar la forma, las palabras para no herir. También, a lo mejor hasta como que ensayar mentalmente cómo lo vas a decir, ¿no? O sea, como respirar y a ver, me molesta mucho, voy a tratar de decírtelo de buena manera. Exacto, ¿no? Y también tomar decisiones por consenso. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es imponer mi necesidad de que los platos estén limpios ya en estos momentos, sino también como decir, bueno, quizás la otra persona está muy cansada, o sea, ahorita no puede, ¿no? Entonces también yo ceder, decir, bueno, quizás con que pasen esta noche sucios no sucede nada, o sea, no me va a destruir, ¿no? En trabajar en cooperación. Entonces, también bajo este término, ¿no? Se proponen como otras formas, ¿no? De pensar, que es separar la persona, el proceso y el problema, que parece que a veces se puede confundir mucho, pero rapidísimo. ¿Cómo separar la persona? Generalmente cuando hay un conflicto, en vez de atacar y enfrentar el conflicto, se ataca a la persona, es decir, es que eres muy flojo, es que tú no te gusta hacer eso, y de repente se olvidan los trastes, y ya estamos atacando a la persona, es que tú eres así, la otra vez pasó esto, y tú dijiste esto, y bla, 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 y no, o sea, generalmente ya no, o sea, estamos metiendo a la persona y no estamos viendo al conflicto, ¿no? O el problema. También tener en cuenta que cada persona tiene su punto de vista y que cada quien va a ver el conflicto de diferente forma, ¿no? Y el proceso, ¿cómo se separa el proceso? Es eso, saber en qué momento está el proceso del conflicto y evitar y controlar dinámicas destructivas en la comunicación, como acusaciones, insultos, hablar por otros, ¿no? Es importante como hablar en primera persona manifestando nuestros sentimientos, ¿no? Puedes decir estoy muy enojado, ¿no? Estoy muy enojada, ¿no? También como hay que pensar si ya se ha tratado de solucionar el conflicto y ese intento no ha funcionado, ¿no? Porque quizás no es la primera vez que dejan los trastes
sucios, Sucio, ¿no? sí, sí. Y ya se hizo un acuerdo y no se cumple y sigue, y sigue, y sigue. Y bueno, y separar el problema, que este último es que hay que aprender a diferenciar las posturas y las posiciones e intereses o necesidades de las personas, ¿no? Porque la postura y la posición son nuestra solución preferida para solucionar un conflicto. Por ejemplo, no hablarlo, no La lo ley hablo, no del lo hablo, hielo, no lo veo, ¿no? no lo toco. La ley de hielo, Exacto. no lo hablo, no lo toco, nada. Y, y la otra parte que son los intereses y las necesidades, ¿no? Es decir, cuando uno tiene una necesidad, hay que considerar si realmente es muy vital y fundamental. Si no lo es, pues bueno, entonces quizás no es tan importante, ¿no? Entonces, una cosa es nuestra postura y otra cosa son las necesidades o objetivos. Perfecto. Ok, bueno, queremos reiterarles las redes sociales. Vamos a continuar platicando en un ratito con la psicóloga Saraí. Ya estamos como empezando un poco a cerrar porque ya estamos prácticamente a la mitad de la transmisión. Queremos reiterarles el tema del día y que, bueno, pueden también tener contacto con nosotros. Hoy estamos platicando sobre el tema de aprender para y en el conflicto. Y reiterarles las redes sociales. Los puedes encontrar en Twitter como @sendyou y en Instagram como @sendyou_v y comentarte que durante todo el día vas a estar observando material sobre este tema en las diferentes redes para que, bueno, puedas darle seguimiento si te interesa alguna parte de este tema. Y bueno, recuerden también que lo pueden compartir, darle me gusta y bueno, si tienen alguna sugerencia de algún tema que les interese, bueno, pues también lo tomaríamos en cuenta. Les compartimos la frase del día: el equilibrio no necesita evitar conflicto, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poderlas manejar. Comienzo por mí. Aprovecho también de una vez para saludar a nuestros seguidores, como dice Rosy. RSM Sanme nos dice hola, le mandamos un saludo. Hola, buenos días. Está conectado Toño Tejeda, le mandamos saludo a Dianet, a Concepción Hernández Sosa, María Guadalupe Ávila Rosas nos dice saludos afectuosos. Emma Ramos saluda también. Saludos a todo el equipo Sendiu que nos apoya y siempre está con nosotros. A Luis Alberto también, un saludote que nos está siguiendo. Concepción nos dice, me agrada mucho el tema abordado, un saludo afectuoso para Marijo, Rosy y Saraí, felicidades. Muchas gracias a Conchita, le mandamos un saludo afectuoso ya, a punto de entrar a vacaciones, ya todas estamos muy emocionadas. Un poquito, la actitud de vacaciones. Por la actitud bueno, de vacaciones. también, sí. Magdalena Santisbón también nos manda saludos. Por ahí también la saludamos. Y bueno, seguimos invitándolos a que nos comenten aquí abajo sobre el tema. Recuerda que el tema del día de hoy es aprender para y en el conflicto. Y es, bueno, un tema muy importante. ML Robert también le mandamos un saludo. Se sigue conectando mucha gente y bueno, les mandamos muchos saludos. Es bien importante que se queden, que comparten, que les guste, para que nosotros, bueno, pues sepamos que hay una retroalimentación por ahí. Y bueno, seguimos, Saraí, es un tema súper extenso. Ahorita yo creo que es el momento también, o sea, pues de poder hablar, o sea, estamos, no sé si a la mitad, al principio o al final de la cuarentena, pero no sabemos. Yo creo que los problemas en casa cada vez se están haciendo también más grandes porque precisamente hemos ya tenido mucho tiempo de confinamiento y bueno, los roces, como dices, a lo mejor de lavar los trastes, que antes decías, bueno, me voy a quedar callada porque no quiero hacer un conflicto, ya ahorita llega un momento que ya nada más los ves y ya, ¡ay! Ahí están los trastes y no los han lavado, ¿no? Pero bueno, ¿qué actitudes debemos de tener ante un conflicto? Para resolverlo, creo que hay que identificar muy bien que, por ejemplo, hay ciertas actitudes, cuando mencionaba las posturas, por ejemplo, hay que tener en claro que hay como ciertas actitudes que podemos tener o que la otra persona puede tener al momento de resolver el conflicto. Por ejemplo, la competición, que es yo gano y tú pierdes. O sea, yo quiero ver esos platos limpios, relucientes, y a mí no me importa que tú estés muy cansado, que no quieras, lo que sea. Y generalmente ahí pues
la relación, digamos, que se puede ver como muy tensa, ¿no? Después de eso, de esa postura. Entonces, y generalmente también esto es como de, voy a querer ver los platos limpios a pesar, pese lo que me pese y la otra persona lo tiene que hacer o lo que sea, ¿no? La otra es la acomodación. Bueno, pues está bien, ya llevas un mes sin lavar los platos, no importa, yo los lavo y esa se puede llamar como yo pierdo, tú ganas, ¿no? O sea, yo no hago valer mis necesidades, ¿no? Es más, ni los planteo, es más, creo que ni he dicho que no me gusta ver los platos sucios, ¿no? Sucios. Y esa tiene como, es muy chistosa porque esa actitud generalmente se puede confundir con respeto y con educación, y no. Porque se puede como más o menos maquillar de esa forma, pero creo que maquillarlo de esa forma es solamente una forma de evadir y manifestar nuestra propia necesidad, ¿no? Entonces es como aguantarnos, aguantarnos, aguantarnos hasta que va a llegar un momento en el que se llega a la crisis y todo explote, ¿no? Está la evasión, que es la que tú pierdes y yo pierdo, es decir, yo no digo nada, tú no dices nada, no se alcanza ni el objetivo, ¿no? O sea, es decir, que no se concluyen esas necesidades, no se alcanzan, no se, nada, ¿no? Se queda ahí solo. Y la cooperación, que eso es lo ideal, es yo gano, tú ganas, ¿no? Y ahí se puede llegar a alcanzar estas necesidades, a cubrir esas necesidades, y aparte la relación se mantiene, ¿no? Se llega a mantener y se negocia un poco para poder resolver el conflicto, ¿no? De una forma no violenta. Ahí es aprender también a no ceder, ¿no? Cuando algo es fundamental, una necesidad es fundamental para nosotros, no podemos ceder, ¿no? Hay que aprender a negociar y a ser cooperativos. Y la otra es como una negociación, pero generalmente la negociación es muy, diría yo, complicada de alcanzar, ¿no? Porque ya estamos como muy inmediatos en resolver el conflicto por ejemplo, podemos haber resuelto los conflictos de una forma evasiva, es decir, no los hablo, no, no, no batallo con la gente, bla, 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 bla. Y llegar a la negociación es muy difícil si has tenido esa actitud por toda tu vida. También en la negociación hay que tener en cuenta que uno nunca va a ganar el 100% de eso que queremos, ¿no? Es decir, vamos a tener que ceder en cierta forma para poder alcanzar de cierta forma o a cierta medida esa necesidad, ¿no? O a cubrirla. Entonces, sí hay que tener en cuenta en dónde nos estamos situando cuando empezamos a resolver un conflicto, ¿no? O cuando el conflicto se presenta de una forma evasiva, de una forma en la que yo quiero y yo veo por mis necesidades y no me interesa la necesidad del otro, en la otra de mejor no digo nada, mejor no digo lo que pienso, lo que siento, mejor lo dejo así, o el decir, bueno, aquí algo está pasando y hay que hablar. Nos quedan ya 10 minutitos para finalizar la transmisión. También queremos agradecer a quienes se siguen conectando mediante esta transmisión, precisamente en Facebook: Lisbeth García Sánchez, María Guadalupe Ávila Rosas, Rosa Elena Montesoro, Dianet H. Aguilera, Alondra Lucas, y también saludos a M. Angélica RJ y Eli Sanz. Te manda saludos Saraí, también saludos a LR Herrera Santisbón, nos manda a saludar, y Guadalupe González Morales, quienes se siguen conectando en la transmisión. Y bueno, Saraí, estamos pues prácticamente por empezar a finalizar o a cerrar el tema. Es un tema que da para mucho, porque la verdad es que el confinamiento nos hace pensar también en qué cosas o detectar qué cosas nos están ya empezando a molestar, o cosas que no sabíamos que nos molestaban. Entonces, tiene mucho que ver también como un poquito con este autoconocimiento, la tolerancia, la paciencia, la comunicación, ¿no? Aprender a expresar las cosas de la mejor manera, y como comentabas, no
atacando, no yéndonos a atacar a la persona, sino pues hablar del contexto de la situación como tal. ¿Alguna recomendación de algún libro, de algún corto sobre el tema que, bueno, también nos pueda funcionar? Porque la verdad ahora somos más visuales a veces para entender muchas cosas. Sí, el libro, o sea, todo lo que les he hablado no me lo he sacado de la manga. Es una propuesta, ¿no? Que nace desde resolver los conflictos en ciudades donde el conflicto armado está presente, ¿no? Se llama Educar para y en el conflicto. La pueden encontrar, me parece que está relacionado con la UNICEF. Sí, con la UNICEF o con la UNESCO. Por ahí, okay. Son una de las dos. No les traigo bien el dato, pero no les quiero mentir. Lo pueden buscar así, Educar para y en el conflicto. Y hay un corto muy lindo que lo pueden encontrar en YouTube que se llama La Convención de Ginebra. Es un corto francés que a mí me gusta mucho, donde un grupo de chicos se ven involucrados en un conflicto y, bueno, ya ustedes verán cómo lo resuelven, cómo llegan a resolverlo, si se resuelve o no. Ya más al rato, va a aparecer precisamente. Vamos a compartirlo aquí en nuestras redes sociales. Y bueno, lo de la recomendación del libro, ahora que hay tiempo, es momento de leerlo y bueno, seguramente nos ayudará muchísimo a todos para poder llevar una vida más tranquila. Así es. Y bueno, recordarles las redes, Marijo. Sí, los invitamos a que nos sigan, bueno, a través de este Facebook, Centro Centinela Sendiu, en Twitter, @Sendiu, y en Instagram, @Sendiu_V. Como comentó Rosy, hoy vamos a estar poniendo en las 3 redes sociales información que nos compartió la psicóloga Saraí sobre este tema, y bueno, durante toda la semana estamos compartiendo información. Así es. Recordarles la frase que está acorde al tema: el equilibrio no necesita evitar conflicto, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Comienzo por mí. Saraí, ¿nos puedes dar una breve conclusión o un mensaje para las personas que están siguiendo la transmisión? Estamos a 6 minutitos para finalizar la transmisión, precisamente. Bien, pues yo les recomendaría que tranquilos, si tienen algún problema, yo creo que es súper normal, no se asusten, problemas siempre han habido, y creo que también la crisis actual puede llegar a acentuar unos conflictos que estaban ahí como muy latentes, ¿no? Entonces, sí, yo considero que sí estamos en crisis, ¿no? Y que cada quien va a manejar la crisis como puede, no hay ningún problema, o sea, no pasa nada. Pero si son conflictos como muy grandes que implica y que no pueden resolver, yo creo que sí es importante que si no lo pueden resolver solo, pues no pasa nada, pues se pueden acercar a algún profesional y quizás ahí se pueda ir como resolviendo, ¿no? Entonces, muy bien. Pues que se dé una oportunidad. Bueno, pues muchísimas gracias y te agradecemos muchísimo que hayas tenido un tiempo para compartir con nosotros sobre este tema, Saraí. Gracias, Saraí. También queremos mandar saludos a María José García Oramas, que nos está viendo, dice saludos y felicidades, y a Fernanda Santisbón, bueno, te manda ahí un emoji de abrazo, así es que, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy, y bueno, los esperamos para la próxima. Así es. Bueno, comentarles a todos los usuarios del Sendiu que a partir del próximo lunes 27 de julio y hasta el viernes 14 de agosto entraremos en periodo vacacional, por lo que todos los servicios estarán por este momento pausados, y bueno, que sigan al pendiente de las redes sociales, y el próximo lunes 17 de agosto estaremos nuevamente de regreso para continuar brindándoles atención en todas las áreas que el Sendiu maneja. Queremos agradecerte, Saraí, por tu valioso tiempo, por hacernos un break en tu agenda. Igual a todo el equipo de Sendiu que ha estado en estas transmisiones, ya sea con Facebook Live únicamente ellos, o bueno, ya en este formato de Naturalmente Universitario que hemos estado haciendo, e incluso, bueno, también algunas actividades en Instagram para nuestros usuarios que también nos siguen por allá. Agradecerles que cada semana están al pendiente con nosotros, reiterarles que estaremos en periodo vacacional, y bueno, no me queda más que agradecer permanentemente estas actividades, y bueno, esperemos que el confinamiento empiece a permitirnos ser mejores personas, porque la verdad es que sí, nos cuesta a veces,
Y bueno, pues seguir cuidándonos porque la situación todavía no mejora. Así es, y bueno, pues regresamos naturalmente Universitario desde casa para el próximo 17 de agosto en vivo, así es que bueno, no se lo vayan a perder, ya estamos preparando nuevos temas y recuerden que bueno, nos pueden hacer la sugerencia de algún tema de su interés. Saludamos a Roberto Muñoz Aguilar que nos está viendo y bueno, no nos queda más que despedir. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores. Esto fue Naturalmente Universitario. Desde casa.